Bueno, estimados asociados, buenas tardes. Les habla Mónica Fernández, directora del PCR. Les damos la bienvenida a este espacio que la Cooperativa de Profesores y el PCR han diseñado para que ustedes tengan información confiable y veraz sobre el COVID-19, específicamente sobre lo relacionado con pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunas. Máxime hoy, cuando la nueva realidad será que las cuarentenas desaparecen y empezamos un aislamiento selectivo, en el cual el autocuidado y el sentido de protección colectiva adquieren una gran importancia. Por favor, nos confirman por el chat que nos estén viendo y escuchando correctamente. Los leo por aquí. Ok, perfecto. Con el fin de mejorar y mantener una buena comunicación, vamos a cerrar sus micrófonos y ustedes tendrán la libertad de prender sus cámaras. Pero todas sus preguntas o sugerencias las pueden escribir en el chat que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Al final daremos un espacio de 15 minutos para despejar dudas. Les agradecemos escribir claramente su pregunta. Igualmente, esta tertulia la estamos grabando y quedará subida en nuestro canal de YouTube y en el de la Cooperativa de Profesores, por lo cual los invitamos a suscribirse para que les lleguen las notificaciones y se mantengan al día con nuestras actividades. Bueno, sin más preámbulo, pues para el día de hoy hemos traído un grupo de panelistas especial de la casa, del alma mater y obviamente con el más alto nivel de conocimiento sobre COVID-19. Yo le voy a dar la palabra a nuestro moderador del día de hoy, al profesor Ibar Muñoz, químico farmacéutico de la Universidad Nacional, magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional y magíster en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada, quien hará la presentación de nuestros panelistas. Mil gracias por acompañarnos. Profesor Ibar, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias. Un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan. Estamos muy complacidos de esta invitación. Gracias a la directora del PCR, Mónica Fernández. Me siento muy gratificado por esta oportunidad de presentar este elenco taquillero, verdaderas orgullo de la Universidad Nacional, este par de profesoras que tengo yo el privilegio de ser su compañero y su amigo. Bueno, vamos a desarrollar, yo voy a presentarlas a cada una de ellas. En primer lugar está la profesora Gabriela Delgado Murcia. Ella es bacterióloga, profesora de la Universidad Nacional del Departamento de Farmacia, muy activa, la representante profesoral en la Facultad de Ciencias, con una actividad muy reconocida y protagonista importante. Ella también es doctora en Ciencias Farmacéuticas, creo que fue la primera doctora que se graduó en el programa, y ahorita está en una comisión, es asesora del despacho de la Subdirección de Salud Pública del Distrito Capital, precisamente por el tema de la pandemia del COVID-19. Y de verdad, gracias, profesora, en medio de semejante cantidad de ocupaciones y tensiones, que esté con nosotros acompañándonos realmente es un privilegio. También está nuestra profesora y amiga, compañera Claudia Patricia Vaca González. Ella es química farmacéutica de nuestra universidad. Ya la han visto ustedes. Es un verdadero elenco de lujo. Ellas están permanentemente consultadas y entrevistadas por los medios de comunicación en estos temas permanentes de información de la vacuna. Y hoy vamos a tener un evento en el cual la información va a ser muy científica, muy veraz. Claudia Patricia es química farmacéutica, como ya lo decía, y ella es farmacoepidemióloga de la Universidad Autónoma de Barcelona y también tiene una maestría en evaluación de tecnología en salud de la Universidad de Buenos Aires. Ya la conocen ustedes, muy activa, muy dinámica. Yo no sé de dónde saca tanta energía para estar permanentemente activa y presente. Acabamos de salir de una de nuestras clases para trasladarnos a esta reunión, a esta tertulia de la Cooperativa de Profesores y el PCR. También otro profesor orgullo de la universidad, el profesor Carlos Álvarez. Él está también tratando de conectarse, ya los organizadores del evento se han comunicado con él y por supuesto que él está ocupado en otras, pero seguramente lo vamos a tener con nosotros. Él es médico, infectólogo, profesor titular de la Facultad de Medicina y el cargo más importante que tiene en este momento es el coordinador nacional de los estudios COVID ante la Organización Mundial de la Salud. Entonces miren el elenco privilegiado que tenemos nosotros ahora. Vamos a arrancar la
La organización que hemos tenido es que vamos a hablar de 3 asuntos. La prueba diagnóstica, que se utiliza para diagnosticar SARS-CoV-2, el tratamiento, que sería a cargo del profesor Carlos Álvarez, pero si no llega, adelantamos el tema de la vacuna, que está a cargo de la profesora Claudia Patricia Vaca González. Entonces, yo les ruego, van a tener 15 minutos para la exposición, pero me parece que la gran riqueza que vamos a tener es la oportunidad de que todo el mundo pregunte, haga sus preguntas en esta coyuntura que estamos viviendo de una nueva decisión que en Colombia va a haber de la intención de más autocuidado y decisiones individuales, pero que impactan en lo público, es decir, el comportamiento individual. Aquí sí se nota y se puede ejemplarizar que no corro riesgo yo solo, sino pongo en riesgo al colectivo, a lo público, a todo el país lo pongo con mis acciones poco cuidadosas y sin tener presente el autocuidado y el cuidado solidario por los demás. Ese es el asunto. Entonces vamos a tratar de que sean 15 minutos para cada uno en la presentación, pero si puede ser menos, acogiendo su capacidad de síntesis y en lenguaje sencillo. Otra invitación que les tengo es que tratemos de colocarlo en el lenguaje más elemental que llegue a todo el mundo y que demos mucho tiempo para poder hacer preguntas y resolver por parte de ustedes estas consultas. Mónica Fernández va en el chat ir identificando las preguntas a lo largo de esta tertulia, las va a clasificar y las trasladará y las presentará a cada uno de ustedes, los conferencistas, nuestros protagonistas de esta tertulia. Bienvenida entonces, profesora Gabriela Delgado Murcia. Tiene la palabra hablándonos de la prueba diagnóstica de SARS-CoV-2, protagonista de la pandemia del COVID-19 en el mundo. Bienvenida, profesora. Bueno, profesor Ilmar, muchas gracias. Gracias a la doctora Mónica Fernández y a todos los invitados a esta tertulia, a este conversatorio, y pues gracias también a compartirlo con estos amigos y colegas excepcionales, a la doctora Claudia Vaca y al doctor Carlos Álvarez, también no solamente por su presencia aquí, sino por todo su trabajo y por el trabajo colaborativo en el que la vida nos puso una vez más. Voy a hablarles rápidamente entonces de las pruebas que se emplean para el diagnóstico de este microorganismo, no sin antes decir que por fortuna el mundo, así Colombia esté un poco rezagado en términos de ciencia, tecnología e innovación, se ha dado el lujo de tener unos avances sin precedentes en el marco de esta pandemia. Muy seguramente si hace unos 20 años nosotros hubiésemos tenido en circulación un microorganismo con las características de muy probablemente el impacto sobre vidas y sobre la morbimortalidad asociada con esta infección pues sería muchísimo mayor. Por fortuna entonces, la descripción, la identificación del microorganismo conllevó, entre otras, a que rápidamente algunos grupos de investigación y particularmente el grupo del Hospital de Charité en Berlín, que tiene además una trayectoria bien significativa en ciencia básica asociada al estudio de coronavirus, cuyos reservorios y cuyo, digamos, impacto en salud animal y particularmente en ese reservorio denominado el murciélago, permitió el conocer e identificar rápidamente las secuencias y la característica genómica de este microorganismo, y por eso a los pocos meses de haberse descrito clínicamente una nueva entidad viral, una nueva entidad clínicamente asociada con una afectación pulmonar severa que conducía a la muerte, a los pocos meses o a las pocas semanas se logró identificar al agente etiológico o microorganismo responsable de esa enfermedad. Y es así como no solamente, digamos, ese descubrimiento tan importante basado en ciencia y en ciencia básica permite hacer la asociación entre la enfermedad y el agente etiológico, el microorganismo, sino que además permite
afinar y estandarizar la metodología que hoy en día se sigue considerando el estándar de oro o la prueba de oro, el gold estándar para el diagnóstico y la identificación plena de este agente etiológico, el SARS-CoV-2, que es la prueba de RT-PCR o PCR en tiempo real que permite la identificación del RNA del virus para definir si se trata si está presente o no en esas muestras, que también ya se ha identificado claramente que a pesar de que el microorganismo pueda tener afinidad por distintos tejidos y pueda estar asociado con distintas manifestaciones clínicas, sin duda alguna la manifestación pulmonar es también característica de este microorganismo, a pesar de que ya tenemos, digamos, otras manifestaciones como la diarrea, por ejemplo, encontrando que en materia fecal también se puede encontrar una concentración importante del microorganismo. Entonces, para avanzar en el tema de diagnóstico, ya podemos decir hoy que la RT-PCR, a pesar de que se han identificado y se han logrado nuevas metodologías que permiten intervenir en el diagnóstico y en el pronóstico de la infección, solamente el RT-PCR es la prueba que nos permite la identificación del microorganismo con una, en términos de laboratorio, sensibilidad muy significativa y en distintos estadios clínicos de la enfermedad. Dado que la manifestación clínica principal del COVID es la manifestación respiratoria, el sitio de entrada y de multiplicación del microorganismo es en el tracto respiratorio superior, y por esa misma condición es que se toma un hisopado nasofaringio, que además tiene que ser tomado con un denominado hisopo o con un elemento especial, en donde también tiene que ver mucho la ciencia. No es cualquier material, no basta con que sea un aditamento estéril, sino tiene que estar constituido por un material especial, en este caso una fibra sintética de rayones, es un material sintético que permite la adhesión del virus sin que se absorban ni que haya otros interferentes asociados con materiales biológicos derivados de los materiales, de este tipo de elementos. Se toma la muestra y se lleva a un procedimiento en el cual se extrae el RNA del virus y se procede con la detección genómica a través de una técnica molecular. Esta descripción es importante porque no es una técnica rutinaria. Para nosotros, para países tercermundistas, lamentablemente, la tecnología y la biotecnología y la biología molecular no son estrategias rutinarias para el diagnóstico por el laboratorio clínico. En los países desarrollados, casi la mayoría de las enfermedades infecciosas son diagnosticadas a través del uso de esta tecnología, pero pues lamentablemente, repito, nosotros en países como los nuestros parecieran ser técnicas demasiado sofisticadas, que por fortuna y gracias a la investigación científica del país logramos ponernos a punto gracias al liderazgo del Instituto Nacional de Salud también. Y hoy en día se tienen más de 120 laboratorios a lo largo de todo el país listos para hacer el análisis molecular de este microorganismo. Ahora bien, ¿por qué dar ese detalle también? Porque digamos, ante todo este impacto mediático y pues por supuesto y con obvias razones, ante el compromiso de vidas, ante el cambio de toda nuestra dinámica social a raíz de esta infección, pues obviamente se generan incertidumbres, miedos, y todo se asocia con la prueba y las personas piden pruebas, pero hay necesidad de racionalizar el uso de las mismas y de comprender que una prueba no conlleva a la protección y al tratamiento, que la clínica es la que define, y seguramente el doctor Carlos Álvarez nos va a dar mucho más detalles sobre cuál es el manejo clínico. Por supuesto, la prueba es fundamental, pero una prueba guiada, una prueba inteligente, una prueba que se haga en el momento preciso, a la población precisa, y que arroje o que permita el seguimiento y que tenga una utilidad particular. En ese sentido, y como se han generado tantas expectativas alrededor de las pruebas, y COVID nos ha cambiado muchos paradigmas que se tienen en el seguimiento de enfermedades infecciosas y de la utilidad de muchas de estas pruebas. Una de esas pruebas es la famosa prueba rápida, y entonces se empiezan a acuñar una cantidad de términos. Existen pruebas moleculares y pruebas inmunoquímicas,
Son dos procesos diferentes que pueden ser rápidos o lentos. El que sean rápidos o lentos está en función del qué tanto tiempo se tarde en obtener un resultado después de la toma de la muestra. Sin embargo, las pruebas serológicas que para otras patologías pudieran ser importantes, para COVID no lo son, y no porque la prueba en sí misma tenga algún defecto, sino porque el microorganismo tiene un comportamiento, digamos, que no es convencional respecto a otros coronavirus o otras enfermedades infecciosas. Cuando se habla de una prueba de anticuerpos para otras enfermedades infecciosas, se podría predecir que la aparición de esos anticuerpos pueda estar relacionada incluso con el punto tiempo clínico, y se habla de infecciones agudas, se habla de la presencia de anticuerpos porque se trata de infecciones crónicas, o de anticuerpos que corresponderían a memoria inmunológica en un individuo que ya resolvió la enfermedad y que quedaron esos anticuerpos como un rastro de que por allí pasó un microorganismo. Y eso seguramente se esperó pensando en la buena fe que las pruebas de anticuerpos iban a poder tener esa utilidad. Hoy en día nos damos cuenta que no la tienen, no necesariamente por mala calidad o por deficiencias en la metodología utilizada, es decir, en esos cassettes de inmunocromatografía que se vendieron con el mismo principio de la prueba de embarazo. Vamos a la droguería, compramos una prueba rápida, nos la hacemos y si sale positivo, pues ¿qué hacemos con ese resultado? Porque ninguna prueba de anticuerpos, incluida en COVID, permite el que aparezca positiva o negativa, nos permite predecir si el individuo tiene o tuvo la infección y ya la resolvió. En ese sentido, toda prueba de anticuerpo positiva, si es que sale positiva, obligaría a hacer una intervención y un monitoreo clínico obligatorio, y si bajo la conducta clínica se define que ese paciente requiere de una prueba molecular, es el criterio médico y epidemiológico el que define que hay que aplicar una prueba molecular después de tener una prueba de anticuerpos positiva. En resumen, las pruebas de anticuerpos que incluso se están promocionando de manera muy irresponsable en Facebook, en redes sociales, le hago una prueba y le encimo 3, como si estuviéramos en la mercancía, en el comercio, es absolutamente riesgoso, porque las personas sin síntomas, que claramente puede ser un porcentaje muy importante de la población, las personas sin síntomas, pero que estuvieron o que están infectadas, no desarrollan anticuerpos contra la proteína que está en esas pruebas serológicas rápidas y que pretenden ser detectadas con anticuerpos que no aparecen en ese grupo de individuos. Las pruebas rápidas de anticuerpos generan resultados positivos, y ese fue un estudio que hicimos con el doctor Carlos Álvarez, que lo publicamos en el mes de mayo, en donde pudimos evidenciar y confirmar muchos de los datos que ya hipotéticamente se mencionaban para ese momento en la literatura universal, y es que los pacientes sintomáticos y preferencialmente los que tienen sintomatología grave o severa son los que mayores títulos de anticuerpo tienen. En ese sentido, el saber identificar frente a qué proteínas del virus se están despertando las respuestas de anticuerpos es muy importante, porque si se despiertan contra digamos, la proteína equivocada, digámoslo de esa manera, lo que podría hacer es la presencia de esos anticuerpos es un marcador de mal pronóstico a un marcador que en otras enfermedades infecciosas daría como un respiro a los pacientes, porque su presencia indicaría algún grado o algún nivel de protección. Entonces, en resumen y para finalizar, yo le diría a nuestros colegas, amigos y asociados que están en este momento presentes en la tertulia, que hay que primero tener confianza en el sistema de salud, declarando, por supuesto, mi conflicto de interés. Hago parte, en este momento, soy asesora del despacho del señor secretario de Salud de Bogotá y tengo bajo mi encargo la subdirección del Laboratorio de Salud Pública del distrito, pero puedo dar, digamos, puedo dar testimonio que en el distrito y las autoridades sanitarias también del país, el Ministerio de Salud, han hecho ingentes esfuerzos
se han, digamos, valido de la experticia y del conocimiento de académicos, de científicos, para tomar todas las decisiones que han venido implementándose a lo largo de esta pandemia, y que el criterio médico y clínico, obviamente con todas las posibilidades y con la conciencia del autocuidado, del autocontrol, de no irnos a desbocar. El COVID no se va a ir con el decreto que da apertura nuevamente en pocos días. Entonces es tener conciencia de que esas medidas hasta el momento son las únicas medidas efectivas, y que las pruebas, por más desespero que tengamos, tienen un marco de uso que si no las sabemos interpretar, hay necesariamente que dejarnos guiar y permitirnos monitorear debidamente por el cuerpo médico-científico que tiene este país, que pues sin duda alguna tiene unas calificaciones de las mayores que se pueden tener en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, pues esas serían mis recomendaciones en torno a las pruebas. Gracias, profesora Lucy Gabriela, por su excelente presentación. Ya ven ustedes, información objetiva, científica, veraz, para que podamos tomar nuestras propias decisiones, las mejores decisiones individuales, solidarias, que tengan un impacto positivo y protector de lo público y de lo colectivo. Pasemos entonces al profesor Carlos Álvarez. El privilegio que tenemos de escuchar al profesor Carlos Álvarez aquí, entre compañeros, entre amigos de la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional, nuestro coordinador nacional de estudios COVID ante la Organización Mundial de la Salud. Profesor Álvarez, gracias por su tiempo y por apartar esta pequeña sesión, un momento de esa agenda tan apretada para compartir su conocimiento, su experiencia, y le hemos propuesto que se refiera al tratamiento. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, profesor Ilvar, y a todos los profesores y amigos de la cooperativa. Bueno, yo creo que acá es un tema importante tener esta aproximación de tratamientos, porque en tratamientos también se ha venido diciendo muchas cosas y pues también sabemos que la misma ansiedad que genera y la misma infodemia que ha generado la pandemia, pues hace que aparezca una serie de informaciones y una serie de presiones desde todo punto de vista para tratar lo que todos queremos, y en un momento describía en un editorial como la bala de plata, ¿no? En que todo el mundo quisiera esa bala de plata de la Edad Media, en el cual pues se utilizaban porque creían que era capaz de neutralizar los vampiros, los murciélagos y ahora todas las otras cosas que pueden haber en hechiceras y brujos, y en este caso pues también entraría ahí como entre la parte mágica ese concepto de buscar un medicamento que sea no solamente efectivo, sino que sea asequible y que sea muy barato. Eso sería el mundo ideal. Y en ese escenario pues se han venido haciendo algunas aproximaciones que en este tipo de situaciones tan dramáticas, lo primero que se hace es tratar de cómo reposicionar algunos medicamentos que se están aprobados para otras cosas, para tratar de buscarle alguna utilidad específicamente para la infección por SARS-CoV-2 o para la misma enfermedad causada que es la COVID-19. En este escenario creo que pues han habido unas aproximaciones interesantes basado con algunos datos que se tenían y también teniendo en cuenta la posibilidad de mecanismos de acción o acción de algunas de estas moléculas que pudieran tener alguna utilidad específicamente en la entrada o la replicación o la salida del virus. Y en eso pues aparecieron una serie de posibilidades terapéuticas también aunadas con un hallazgo interesante o un antecedente interesante mejor, y es que este virus, al tener primos hermanos como el SARS o el MERS, pues se habían utilizado algunos de estos medicamentos también con algunas posibilidades de éxito en algunos de estos virus, y básicamente también se hacía como el paralelismo de poderse utilizar específicamente en SARS-CoV-2. Sumado también a algunos hallazgos de algunos otros medicamentos que pudieran ser utilizados en otros virus, otras infecciones virales, con características más o menos cercanas o parecidas de otros virus de tipo ARN, y otros que no eran ARN, pero que pudieran plantearse como una estrategia de evitar la replicación.
Pongo esto en antecedentes porque basado en eso es que aparece una serie de medicamentos, algunas con un racional lógico, técnico-científico y otros no tanto. Y adicionalmente empiezan a aparecer ante el mismo desespero del número de casos que empiezan a ocurrir, especialmente en Europa, aparecen algunos estudios que muy pocos pacientes, y pongo solo un ejemplo en contexto del grupo del profesor Didier Raoult en el grupo de Marsella, en el cual con un grupo muy poco de pequeños pacientes, ya no me acuerdo si eran 17 o 18, creo que eran 16 pacientes, muestra que la mezcla de cloroquina más acitromicina logra disminuir la replicación viral y por lo tanto se hace el análisis que pudiera ser exitosa para tratar de evitar la replicación y la curación de la COVID-19, y este contexto con muy buenas intenciones empieza a ser propagado por diferentes países y empieza a convertirse como un estándar de cuidado el uso de la cloroquina por esta misma aproximación, y aparecen una cantidad de estudios que se van haciendo paralelamente desde marzo y que todavía algunos todavía se hacen buscando la utilidad de la cloroquina y adicionalmente o la citromicina, y aparecen otra serie de medicamentos como la misma ivermectina, aparecen otras opciones antirretrovirales como el lopinavir ritonavir, el darunavir ritonavir, los mismos antivirales para virus de tipo ARN como el de influenza, empiezan a aparecer el mismo favipiravir y los otros reconocidos medicamentos inmunomoduladores, incluyendo, entre comillas, la acitromicina, porque su acción era más la inmunomoduladora que otra cosa, pero también aparece la colchicina y más reciente aparece otra serie de opciones terapéuticas que pudieran tener alguna utilidad, como la rosuvastatina y el tenofovir entroitabina, que se volvió como un antiviral. También aparece una serie de medicamentos que probablemente habían tenido alguna utilidad contra el virus directamente. Específicamente aparece la posibilidad del uso del remdesivir como una de las moléculas que pueda tener utilidad por alguna experiencia previa con el virus del ébola, y son como los que empiezan a tomar como cierta delantera. Pero a mí un punto importante en este contexto, y voy a dejar para el final los que probablemente a mi modo de ver han tenido alguna utilidad, también aparece una serie de estrategias que empiezan a ser peligrosas en el contexto de una epidemia, y es cómo se empieza a estimular el uso de ciertos medicamentos sin ningún soporte científico, y en eso hago énfasis, porque no es el único, pero hago énfasis en el papel de la ivermectina, cómo a partir de un estudio in vitro, en el cual se demuestra in vitro que agregando la ivermectina a un cultivo celular de células infectadas con virus, se logra disminuir la replicación viral. Y para los que no están familiarizados, pues aparece una cosa dramática porque que se disminuye 2.000 a 5.000 veces, y con esa aproximación se considera que es extremadamente efectivo y automáticamente se empieza a prescribirse en el mundo, incluso en algunos países empieza a ser promovido por los gobiernos y como una estrategia de gobierno, como ocurrió en el caso del Perú, ocurrió en Honduras y la mayoría de Centroamérica, oficialmente y extraoficialmente en otras regiones del mundo, incluyendo Colombia, en el cual se popularizan estrategias como la que llamaban el catracho o el maíz, que no es otra mezcla de vitamina C, cine, ivermectina, citromicina y algunos mucho más osados como el mismo catracho que colocaba tocilizumab y esteroides de una forma no racional. Creo que esto ha sido un tema complicado, creo que es un tema que probablemente va a complicar algunas de las características, especialmente siento que el uso de la citromicina de forma masiva a lo que ya se utilizaba previamente, no es que no se utilizara masivamente, pues va a tener un problema más serio, un tema que he venido trabajando, que es el tema de resistencia bacteriana. Pero rápidamente volviendo al contexto, todo lo que les he dicho, ninguno ha demostrado que funcione. No hay ningún medicamento que haya demostrado que realmente disminuya la mortalidad por acción directa contra el virus. Probablemente el único medicamento que ha logrado mostrar, y eso es un detalle que hay que tenerlo, mirarlo con pinzas, es el remdesivir, que ha mostrado, ha disminuido la recuperación clínica, no la mortalidad, no el tiempo en cuidado intensivo. Y con esta característica, este medicamento empezó a recomendarse en Europa y Estados Unidos como parte del estándar de cuidado, pero es un tema importante que todavía
no es un medicamento que disminuya la mortalidad. Lo que sí tenemos hoy en día es que algunos medicamentos que se utilizaban no han funcionado, tienen un efecto fútil y algunos incluso podría aumentar la mortalidad, como la mezcla que les comentaba al comienzo de la hidroxicloroquina más acitromicina. Ahora bien, aparece alguna estrategia exitosa desde el punto de vista terapéutico y hasta este momento la única estrategia que tiene un soporte científico muy fuerte que ha demostrado utilidad, que es el uso de esteroides. Específicamente ha mostrado que cuando se coloca dexametasona en pacientes que requieren ventilación o requieren soporte ventilatorio, en este grupo de pacientes un ciclo de esteroides disminuye la mortalidad, más no en el grupo de personas que no requieren soporte ventilatorio o no requieren soporte de oxígeno. Eso es bien importante porque ya hemos visto muchos pacientes que nos están llegando que se automedican o se aplican su dexametasona y lo que están teniendo es una serie de problemas porque justamente en ese grupo incluso no alcanzó a ser demostrado estadísticamente, pero es una tendencia a aumento de la mortalidad en el mismo estudio del recovery. Entonces es un punto que no es una cuantía menor. Y probablemente, por ahí vi a la profesora Ligia, tener en cuenta que aquí sí se está utilizando, ahora sí se recomienda la ivermectina, pero no para matar al COVID, no perdón, al SARS-CoV-2, sino para evitarle el efecto de hiperifestación por estrongiloides y los que requieren esteroides. Probablemente esa sería la indicación de la ivermectina como se está utilizando. Entonces yo creo que en ese contexto es lo que realmente tenemos en medicamentos para el manejo de la COVID-19 desde el punto de vista terapéutico. Puntos adicionales. También sabemos que hay otras estrategias para el manejo de las complicaciones. Y entre ese escenario, pues está también ya claro qué pacientes tienen mayor riesgo de hacer fenómenos trombóticos. Porque recordemos que esta enfermedad no es una enfermedad netamente respiratoria. A veces, como los que no están familiarizados, siempre recordamos que los virus, que es un virus respiratorio, y entonces como es un virus respiratorio y entra por el tracto respiratorio, pareciera que solo causará problemas pulmonares, pero sabemos que los virus no solamente entran al tracto respiratorio, sino entran a los diferentes compartimentos, incluyendo el sistema nervioso central. Entonces no nos debe sorprender que hay casos de encefalitis, hay casos de miocarditis, hay casos de enfermedad renal importante. Recordar que uno de los células, las células las células que hospedan este virus son células que tienen receptores de la enzima convertidora de angiotensina y un correceptor, el PPRMP2, y esas células también están en forma importante en el intestino y en el riñón. Y eso hace que también muchas personas pueden presentar manifestaciones gastrointestinales y manifestaciones renales de forma seria. Acá creo que también en ese escenario pues entran a jugar otros medicamentos como los decía la misma heparina, con unas indicaciones claras para el manejo de esas complicaciones. Y es posible que lo que tenemos hasta ahora de medicamentos, pues realmente estamos evitando complicaciones y probablemente lo que debe pasar en COVID-19 es una segunda generación de medicamentos que puedan tener alguna utilidad mucho más específica y mucho más direccionado realmente contra el SARS-CoV-2. Creo que en este momento pareciera ser también que viene una generación de medicamentos de tipo inmunomoduladores que pudieran tener alguna potencial utilidad y específicamente también anticuerpos monoclonales que pudieran ser utilizados para bloquear la entrada del virus, que ya hay algunas experiencias que empiezan a mostrarse de forma no, promisoria, no diría que exitosa, pero sí de forma promisoria, como los mismos Camucilat y algunos inmunomoduladores inhibidores de interleuquina 6, algunos que inicialmente fueron bastante promocionados, pero pues ahora sabemos que tampoco han sido desafortunadamente para la mayoría de los pacientes. Empieza también a sonar a calobrutinib, que es un medicamento perdón, que es un medicamento utilizado para el manejo de enfermedades neoplásicas que también podría tener algún potencial alternativa en un subgrupo de pacientes. Como siempre, pues vemos una infección que causa un espectro de enfermedad, algunas enfermedades completamente leves y algunos con síntomas mucho más severos que probablemente van a requerir manejos específicos y puntuales basados en lo que se va encontrando. No soy pesimista, sino soy un poco más realista, como diría yo me considero optimista realista. Entonces yo creo que sí tenemos que mirar que algunas de estas opciones y de los estudios que van funcionando vayan avanzando, pero todavía, pues como te acabo de decir, todavía no tenemos un medicamento que esté funcionando. Estamos en este momento participando como país en el estudio Solidaridad con Medicamentos. Estamos comparando
interferón beta subcutáneo, no es sublingual, aclaro, y con Remdesivir, con el estándar de cuidado, básicamente pues ya se han invitado a participar un grupo importante de pacientes, tenemos cerca de 150 pacientes ya incluidos en el estudio, y eso pues va a ayudar a soportar las decisiones que se tomen en el estudio Solidaridad, que en este momento está acercándose a los 10.000 pacientes incluidos, y que probablemente va a permitir saber si algunas de estas opciones van a tener una utilidad o efectivamente no tienen utilidad. Creo que con esto, profesor Ilvar, termino mi intervención, haciendo énfasis en los 15 minutos. Bueno, doctor, exactamente. Gracias también por el ajuste estricto al tiempo. Ya vieron ustedes la información valiosa que estamos recibiendo, muy científica, y la realidad de este momento. No hay todavía bala mágica para tratar SARS-CoV-2. El corticoide de dexametasona, con su valor en una categoría de pacientes, en un avance específico de la enfermedad. Bueno, vamos a cerrar entonces la presentación con nuestra tercera invitada, la profesora Claudia Patricia Vaca González. Ella es mi compañera, amiga, nos pasamos todo el tiempo en esos trabajos, ahora en la virtualidad, con nuestros estudiantes, y este tema de la vacuna lo revisamos permanentemente, casi que a diario. Ahora bromeábamos y le decíamos que vacuna viene de vaca. Entonces, pues, está dedicada a ella a esto. Bienvenida, Claudia Patricia. 15 minuticos, y si puede un poquito menos para dejar más tiempo a las preguntas. Bienvenida, Claudia Patricia. Muchas gracias, profesor. Creo que este es un conversatorio de una cantidad de temas de una importancia gigante. Ojalá que los mensajes y la información que se dé lugar a preguntas y a apropiación de estos asuntos en la vida cotidiana de los afiliados a la cooperativa, que al final esta actividad divulgativa hace parte de eso. Muchas gracias por la invitación. Yo tal vez voy a tratar de ir muy rápido sobre los elementos técnicos que están en discusión en el tema de las vacunas, un poco destacar que aunque en los medios de comunicación y en las redes sociales domina las discusiones nacionalistas y estas geopolíticas, en realidad destacar que debería primar los principios de salud pública, las decisiones en estos temas, en especial lo que tiene que ver con la solidaridad en la aproximación de la investigación, pero también en la forma como se van a establecer los criterios de acceso y distribución de la vacuna, como la colaboración entre países, entre individuos, entre regiones, y la importancia de que vayamos construyendo un camino para que estas vacunas se consideren bienes públicos, lo cual no está fácil. Pero discutirlo y verlo me parece que es razonable. También quisiera mencionar algo muy chiquito acerca de los precios y el mercado potencial del tema de vacunas que se está generando, potencial en el sentido de las metas de vacunación que se están estableciendo, que en el fondo pues todavía no sabemos quiénes serían, cómo serían esas estrategias, y hay una forma también de verla como un mercado ficticio aún en escenarios muy digamos, especulativos, y pudieran también incidir sobre la forma como después se definen los precios y la comunidad accede a él. Y finalmente, solamente destacar un par de mensajes acerca de la importancia de cómo la ciudadanía y la comunidad global del acceso a medicamentos van a jugar un rol importante en la forma como los gobiernos puedan tener una capacidad de negociar los precios y de negociar la forma como va a acceder su población a las vacunas. No es un asunto que puedan hacerlo solos o aislados, sino va a ser necesaria una plataforma ciudadana que lo permita. Entonces voy a ir por los asuntos críticos o técnicos que están discutiéndose aún en esta época, a pesar de que se ha hecho se han hecho muchos avances en el entendimiento de la enfermedad. Aún hay unos huecos grandes que van a impactar la misma investigación final de la vacuna y las decisiones que se tomen sobre la inmunización. Y el éxito de cualquiera de las
180 o más vacunas que se están desarrollando, de las cuales un paquete no mayor de 10 o 20 van a lograr, digamos, en un escenario rápido, estar con investigación en humanos suficientemente fuerte como para presentarla a las agencias sanitarias para su aprobación. Entonces, dentro de los asuntos críticos está una pregunta que tiene que responderse muy importante, que es ¿cuántas dosis se van a utilizar? Y esto va a depender de que la investigación nos pueda dar suficiente información sobre la pérdida de anticuerpos o la pérdida de inmunización, de capacidad de inmunización en el tiempo. Si tuviéramos ensayos de una duración larga, amplia, suficiente, con suficiente, digamos, expectativa de tiempo, posiblemente pudiéramos darnos el lujo de tener una vacuna que tenga una protección de largo plazo. Pero la forma rápida en la que estamos haciendo esta investigación para tener rápido una vacuna posiblemente va en contravía de este principio general y posiblemente vamos a tener vacunas que requieran doble dosis, una dosis inicial y una dosis de refuerzo o más dosis. Y eso va a impactar también el costo y los procesos de inmunización y la priorización de la población que se va a inmunizar. Es parte de las preguntas que van a tener que resolverse en estos desarrollos y que todavía no está suficientemente clara tampoco. La segunda pregunta importante es ¿a qué población se va a priorizar para iniciar la inmunización? Una vez se sepa que la vacuna es efectiva y segura, después de que terminen estos ensayos, la carrera es tan acelerada que lo que íbamos a hacer en 5, 7 años, incluso en más, algunas vacunas han durado décadas en su desarrollo, esto lo estamos haciendo en 3, 4 meses, algunos están prometiendo vacuna para octubre, son tiempos demasiado cortos. ¿A quién se va a priorizar una vez tengamos información que sea robusta y seria sobre la seguridad y la efectividad? Va a ser una pregunta fuerte que tenemos que resolver. Posiblemente hay un acuerdo global sobre la población de riesgo asociada al personal de salud. Serán ellos los principales individuos que van a ser inmunizados y nadie discute eso. Y después vienen los que han mostrado una mayor mortalidad y de una mayor complicación en el contagio, que son los adultos mayores, las personas mayores de 65 años. Esa priorización a los mayores de 65 años está de la mano agarrada de la estrategia de investigación de las vacunas, porque tendrán que permitir que se genere alguna respuesta de inmunidad, a pesar de que a esas edades empieza a deteriorarse la respuesta del sistema inmune. Lo que se conoce como inmunosenescencia. Y esa pregunta tendríamos que hacernosla todos cuando las vacunas que logren superar en la última etapa de investigación entren a nuestros países para que sean aprobadas. Después viene una pregunta de quiénes no deberían ser priorizados, no requerirían en alguna medida la inmunización, y qué tamaño de población son esos que no requerirían inmunización. En especial porque se ha logrado identificar que existe cierta inmunidad cruzada con otros coronavirus endémicos, esos procesos gripales que vivimos en diferentes momentos. A veces se ven a coronavirus primos, cercanos del coronavirus que hoy nos tienen cerrados, y la inmunidad debida a esa exposición a esos otros coronavirus posiblemente esté generando algún tipo de protección y tal vez esos individuos no tendrían que volverse a inmunizar. Y algunas investigaciones también muestran que la presencia de esa inmunidad debido a unos anticuerpos específicos pudiera al contrario ser más riesgosa y generar más complicaciones a la hora de que una persona presente diagnósticos. Entonces esas preguntas no están resueltas. Y como pasa con otras enfermedades de tipo viral, si uno ya está inmunizado, pues no se vuelve a poner una vacuna contra la viruela o contra cualquier otro, tal vez la viruela no es el ejemplo, varicela u otros, no tendrían que volverse uno a inmunizar. Pero esta es una pregunta que tendrá que resolverse y es parte de los retos del desarrollo de las vacunas en esta fase clínica, sobre todo de las últimas que están así en la carrera final. Y también viene otra pregunta súper importante y es ¿qué tanto en la población existe individuos que ya se contagiaron y que ya desarrollaron cierto tipo de anticuerpos que aun cuando en el tiempo pueda perderse,
tendríamos que saber en qué momento están para no priorizarlos y no inmunizarlos en la entrada. Esto va a requerir que los países hagan una investigación de esa, digamos, prevalencia de la enfermedad, estudios de seroprevalencia, y habrá que investigar con mucho más detalle, es parte de la discusión que hay global aún, el asunto de la inmunidad de rebaño, que pareciera no existir en el sentido estricto, clásico, en cómo lo manejamos en otras enfermedades infecciosas, y por eso es tan importante vacunarnos, es tan crítico, pero igual hay voces alternativas que sugieren que deberíamos considerar que hay cierto volumen de la población que ya no tendría y no requeriría una inmunización. Las vacunas que se están desarrollando a la fecha usan diferentes tecnologías, también hacen parte de diferentes estrategias de investigación de alianzas público-privadas, la mayoría con recursos públicos muy fuertes de investigación, que están hoy, digamos, en la carrera por lograr el acceso a los mercados. Y tal vez destacar que el acelerado desarrollo de las mismas también es una muestra de una capacidad de colaboración y de coordinación de la comunidad académica, científica y productiva, y eso en sí mismo es una muestra de que es posible hacer conocimiento abierto. No hubiera sido posible avanzar de la manera en que se ha avanzado si no hubiera habido una perspectiva de conocimiento abierto en muchos de estos desarrollos. Esto quiere decir que estos derechos de monopolio o estas estrategias de secrecía, de secretos industriales asociados a bienes públicos de esta naturaleza pudieran no ser la herramienta que facilite la innovación. Al contrario, compartir esa información puede ser crítico. Y el hecho de que la mayoría sean desarrollados con recursos públicos también sugiere que cuando se vaya a negociar, se intente que los precios sean asequibles para que la comunidad global, los países, los gobiernos no paguen doble, porque si pagó la investigación y después se va a pagar un precio demasiado alto por esos desarrollos, digamos, estaría en alguna medida pagando doble. El Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder, en el que trabajo yo, el profesor Ilvar, otros profesores de diferentes facultades de la universidad, pero también una comunidad de expertos en Colombia y en otros países. Hemos empezado desde que inició la pandemia a generar algunos documentos de política pública, haciendo algunas recomendaciones sobre los temas de tratamiento, de actualización, evidencia, pero también mensajes de política pública para facilitar y para orientar las decisiones en el nivel micro, pero también en el nivel macro. Y en el tema de vacunas hemos hecho por lo menos 3 o 4 documentos breves, muy sencillos, que permitan poner en el debate público los asuntos asociados al acceso a las vacunas. Uno de esos temas es cómo está participando la población colombiana en los ensayos clínicos, en las investigaciones de los experimentos con humanos que se van a desarrollar para evaluar la eficacia y la seguridad de la vacuna. América Latina está teniendo una presencia importante en el desarrollo de esas investigaciones clínicas. Por ejemplo, la Universidad de Oxford, que tiene una alianza con un laboratorio que se llama AstraZeneca, está reclutando individuos sanos no solo del Reino Unido, sino de Brasil, Sudáfrica, y está ampliando su base de enrolamiento de individuos en estas investigaciones. Lo mismo la vacuna de China de Sinovac, que está incorporando población brasileña, y Pfizer, que ha intentado y ha informado que tiene incorporada cierta población de Brasil y de Argentina. Incluso quiere enrolar cerca de 30.000 personas para después evaluar con mucho más detalle qué tanto en esa población la vacuna es eficaz y segura. Ayer Colombia anunció que va a enrolar personas voluntarias de Colombia en la vacuna de Johnson & Johnson, y parece que hay otras vacunas que van a ser ensayadas y experimentadas con voluntarios colombianos. Esto es una buena noticia. El asunto que nos llama la atención y que como Centro de Pensamiento estamos intentando discutir y poner en el debate público es que esto debería seguir la ruta y el camino
clásico técnico que se le da a una investigación clínica con humanos. La aprobación en la agencia sanitaria, la revisión de los estándares éticos y de cumplimiento de las buenas prácticas clínicas y de investigación, y no como parte de una negociación a puerta cerrada, porque son asuntos de naturaleza ética suficientemente relevantes como para que se hagan, que no se hagan de cara a la ciudadanía. El escenario mundial está dominado por las grandes regiones del planeta en el desarrollo científico y tecnológico de la vacuna, pero ayer justamente el blog del Banco Interamericano de Desarrollo presentó por lo menos 15 iniciativas de desarrollo de vacuna en América Latina y el Caribe, de un diagnóstico que hicieron en julio de este año. Está Argentina, Brasil, Chile, Cuba, México, Perú. Colombia no aparece todavía en ese escenario, pero esto para decirles que es deseable que se haga visible el desarrollo, digamos, de base científico en esta materia, porque seguramente en algún momento esto va a permitir a su vez jugar algún rol en la cadena productiva. Si no en el desarrollo inicial, sí en la cadena productiva y en la distribución de la vacuna al final. América Latina, el único país que ya está en el escenario y en la foto, ayer salió también, en esta semana salió una publicación en Nature de dónde se estaban produciendo las vacunas y de qué laboratorios y de qué iniciativas. La que tiene una mejor distribución desde Estados Unidos, Europa, India y América Latina es la de AstraZeneca. Argentina se sumó a la producción de la vacuna de AstraZeneca. Argentina es el único país que está en la foto global. América Latina tiene una ausencia triste en el proceso de producción y distribución. Y después de la vacuna de AstraZeneca, que es tal vez la que va a lograr una distribución más fuerte y una infraestructura productiva más amplia, estaría posiblemente la vacuna de Johnson & Johnson concentrada en Estados Unidos, o tal vez alguna otra de Pfizer o alguna otra de ellas, pero no con una presencia, digamos, global, como de una red de laboratorios globales como lo está logrando la vacuna de AstraZeneca. Cuando las vacunas estén listas, líderes de opinión como el profesor Álvarez y otras personas como Lucy Gabriela y muchas otras personas que van a estar ahí, seguramente van a estar súper atentos de los mínimos requerimientos de que debe cumplir la vacuna. La OMS estableció unos requisitos mínimos y unos requisitos deseables. El nivel de eficacia debería ser al menos del 50% y el deseable del 70%. En una vacuna, en unas condiciones que no fueran de la pandemia, en una condición normal, deberíamos tener vacunas de más del 90% de efectividad, de eficacia. Y posiblemente eso es parte de las pérdidas por la carrera acelerada que estamos adelantando. Y la ciudadanía en eso tendría que jugar algún papel para estar haciendo esa vigilancia. Lo cierto es que aún si la OMS pone esos requisitos y aún si ellos hacen una precalificación de las vacunas, son las agencias sanitarias de cada país las que tienen que aprobarlas en unas condiciones de autonomía plena y de independencia completa. El INVIMA va a tomar esa decisión y nosotros tendríamos que estar muy pendientes de ello. De hecho, creo, y esa es otra opinión que compartimos con muchos otros grupos de investigación en política pública, que el INVIMA no debería ser parte de las mesas de negociación directa con los laboratorios para garantizar su autonomía e independencia a la hora de evaluar los expedientes que lleguen de la investigación clínica que desarrollen. Finalmente voy a hacer esa última reflexión acerca del mercado y de la creación del mercado potencial. Las metas de inmunización van a ser un asunto crítico en esa materia. No es lo mismo decir que vamos a vacunar a los profesionales de la salud y después a los mayores de 65 años. En Colombia pudiera ser eso no más de 7 u 8 millones de colombianos, que decir que nuestra meta de inmunización son 30 millones de colombianos, si sumamos a eso la población económicamente activa. 30 millones de colombianos pensados en inmunizar. Con esas dudas y esas preguntas que yo les comenté al inicio, es un mercado potencial muy grande y, a mi juicio, ficticio aún. Y eso puede cambiar completamente el escenario de acceso y negociación. Nosotros hoy vacunamos cerca de 800.000 personas, exagerando, y tenemos una capacidad
logística para lograr la inmunización de los niños, de las niñas y de los adultos que se requieren vacunar para 800.000. Saltar a 6 o 7 millones o pensar en 30 millones es una cosa grande. Y eso es un asunto de tamaño gigante. Estas metas de inmunización de 30 millones fueron presentadas por el Ministerio de Salud en un debate de control político en la Cámara de Representantes y creo que es parte de los asuntos más críticos que vamos a tener que discutir más adelante. Yo creo, profesor, que dejaría ahí. Hay varias propuestas que tenemos como centro de pensamiento y como comunidad global en estos temas, pero pues ya miraremos las preguntas que hay. Gracias. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Gracias, Claudia Patricia. Ahí está sobre la mesa de la tertulia todos los planteamientos, toda esta información sustentada, veraz, objetiva, imparcial. Pasemos entonces a resolver sus inquietudes, que deben ser muchas. Mónica Fernández, nuestra directora del PCR, ha ido viendo en el chat y ha clasificado las preguntas para orientarlas y dirigirlas a nuestros profesores invitados. Adelante, Mónica, tiene la palabra. Gracias, profesor. Sí, para la profesora Gabriela Delgado tenemos varias preguntas, para el profesor Carlos Álvarez también y para la profesora Claudia. Entonces arranco con las preguntas para la profesora Gabriela. Nos preguntan cuál es la prueba más confiable o qué se recomienda para poder estar seguro de que las personas con las que uno va a tener acercamiento no tienen el COVID. Profe Bueno, Gabriela. la única prueba que permite definir si un individuo está infectado y es infeccioso para su entorno es la prueba molecular de RT-PCR, que se toma convencionalmente con un hisopo nasofaríngeo que permite hacer la obtención de células infectadas con virus. Esa es la prueba gold estándar, la única que permite hacer ese tipo de descripción. Y digo que es la única porque en el escenario que plantea la pregunta, se presumiría que es una persona que no está con síntomas, que no está enferma, que no tiene fiebre, que no tiene los clásicos síntomas de una gripa, porque en caso de que sea una persona sintomática, también la prueba de RT-PCR podría, digamos, utilizarse otra técnica, podría estar suplida por una denominada prueba de antígeno, que es una prueba inmunocromatográfica que solamente tiene sensibilidad o aplicación en pacientes que tienen síntomas después de los 11 días, perdón, antes de los 11 días, que hayan pasado 11 días después del inicio de sus síntomas. Antes de esos 11 días, la prueba tiene un nivel importante de sensibilidad. Entonces, en resumen, si el paciente es asintomático y se sospecha que está infectado, lo correcto es hacer una prueba de RT-PCR molecular. Y si es una persona sintomática, cuya aparición de síntomas sea menor a los 11 días, puede hacerse una prueba de antígeno que es diagnóstica también y que puede dar los resultados confiablemente, que puede ser muy sensible. Vale, nos preguntan que si es necesario tomar una prueba a una persona COVID positiva una vez pase la fase aguda. Esto es un criterio clínico. Las pruebas de RT-PCR son, digamos, son limitadas en su uso. Hay que hacer un uso racional de las mismas. El criterio es clínico cuando una persona ya han pasado algunos días y si es asintomática leve o sus síntomas han sido debidamente controlados. El criterio clínico incluso las disposiciones de las autoridades del Ministerio de Salud implican que una vez han pasado las 2 semanas de cuarentena, no sería necesario hacer una segunda prueba porque se consideraría incluso una prueba positiva que el individuo puede ser portador de restos de virus y no necesariamente de virus replicativos. La única manera de saber si una persona con síntomas leves, eso nos generó una confusión muy grande, esto que les voy a explicar, de pronto el profesor Carlos Álvarez nos puede ayudar a complementar la respuesta, pero al inicio de la pandemia, esa cantidad de muestras periódicas al 14º día, a los 7 días, a los 21, hay pacientes que presentan positividad incluso hasta 60 días después de la primera muestra, sin ningún tipo de complicación clínica, más aún asintomáticos, y fueron pacientes que incluso se obligaron a estar en cuarentena por esa positividad. La prueba de RT-PCR es muy sensible y detecta RNA. No es capaz de discriminar si ese RNA procede de un virus vivo o de un virus muerto o de restos de virus.
La única forma de saber si ese RNA está inmerso en un virus replicativo es hacer cultivos de virus y lamentablemente en nuestro país no tenemos esa tecnología para comprobar que un RNA determinado a través de una prueba molecular que da positiva procede de restos de RNA viral o efectivamente que está procedente de un virus que tiene capacidad replicativa. Si el virus tiene capacidad replicativa, el paciente es infeccioso. Si el paciente tuvo sintomatología grave, estuvo hospitalizado, tiene todavía síntomas que después de X número de días siguen llevando clínicamente o a los médicos a pensar que ese paciente sigue siendo infeccioso, claramente el criterio clínico y médico es el que define cuántas muestras se hacen posteriores a la primera que hizo el diagnóstico positivo. Es un criterio clínico. Perfecto. Nos preguntan cómo saber las bacteriologías, qué pruebas sí son confiables. Bueno, yo entiendo que la pregunta no es las bacteriologías, sino qué pruebas de laboratorio, reorganizaría la pregunta. Las pruebas confiables, en primer lugar, son las que tienen pues el debido registro sanitario. En Bogotá, me refiero a Bogotá, existen cerca de 28 laboratorios con el aval de la Secretaría Distrital de Salud para realizar una prueba de COVID que tiene todos los estándares de calidad y que por eso tiene el aval del distrito y del laboratorio para poder realizar esa prueba allí en ese sitio. Los laboratorios que ofrecen pruebas de antígeno y pruebas de anticuerpo, nosotros en la Secretaría sacamos una disposición, una circular que tiene alcance sobre todos esos otros laboratorios que no demandarían grandes condiciones de infraestructura, en donde se les exige que la prueba que vayan a ofertar a la población tenga mínimo un registro INVIMA y sobre todo que se le entregue al paciente basado en el derecho que nos asiste a todos los pacientes bajo la ley estatutaria de salud, que él conozca, que todos tenemos derecho a conocer cuáles son los alcances y las limitaciones de la prueba. Si a uno le van a decir, mire, aquí tiene su prueba, le voy a pinchar el dedito y en 15 minutos le entrego un resultado, tiene derecho el paciente a saber que esa prueba no es de diagnóstico, que tiene un altísimo grado de incertidumbre, es decir, que si el individuo es asintomático y está infectado o estuvo infectado por COVID, tiene un porcentaje por encima del 50% de salir falso negativo. Esa información técnico-científica se dice y la ponemos en esa circular 041 que debe informársele al paciente para que no vaya a gastar su dinero en pruebas que no van a tener la fiabilidad y el alcance que se requiere. Lo que recomendamos en términos generales es que siempre que se vaya a hacer una prueba de laboratorio, cualquiera que sea la metodología, tenga un aval y tenga un respaldo y esté, por supuesto, soportada en la necesidad del médico tratante o del epidemiólogo que esté haciendo el debido estudio de un brote, por ejemplo, el debido estudio de un cerco epidemiológico, de un grupo o de un clúster particular en seguimiento. Es un criterio clínico y epidemiológico el que define el uso de las pruebas. Nos preguntan qué significa un resultado no contundente cuando la persona le realizó la prueba de COVID, la Secretaría de Salud, que si es necesario realizarse otra prueba. En la Secretaría de Salud nos informan datos no contundentes. Hay resultados indeterminados, que significa que la prueba no tuvo las condiciones de calidad para estar seguros que si dio negativo, es un verdadero negativo y no porque la muestra se deterioró en el transporte de la misma. Existen una serie de controles que sugieren eso cuando una prueba se define como resultado indeterminado, es porque los controles internos que dan cuenta de la calidad de la muestra, de que efectivamente se tomó muy bien y se transportó muy bien, si esos resultados no son fiables con los controles que están dentro del proceso, se informa como que la muestra fue indeterminada y dentro de las observaciones del reporte se sugiere que en menos de las 72 horas la IPS o el grupo que hizo la toma de la muestra proceda con repetir la toma para asegurarse que el resultado sea un verdadero negativo. Ok, perfecto, profesora Gabriela. Me informa el profesor Carlos Álvarez que debe retirarse en 5 minutos. Quisiera hacerle a él 2 preguntas puntuales. Claro que sí.
Mil gracias. Profesor Álvarez, nos preguntan que si el plasma se puede considerar como un tratamiento y en qué momento se podría usar. Sí, muy buena pregunta porque justamente no toqué el tema del plasma, sino pues, fue básicamente por olvido. En realidad es un medicamento que pues, se considera una acción terapéutica, diría yo mejor que es la palabra correcta, en el cual pues, se ha demostrado, como en otras enfermedades infecciosas, que el plasma de personas que se han recuperado generan anticuerpos y pueden tener anticuerpos neutralizantes, y con esa aproximación o ese racional técnico-científico pues se ha utilizado en diferentes patologías infecciosas como citomegalovirus, la misma varicela, los plasmas hiperinmunes. Acá con esta aproximación se ha intentado o se está evaluando si el plasma puede ser útil para pacientes con COVID-19 en diferentes estadios clínicos. Lo que tenemos en este momento que pareciera que sí puede ser útil en pacientes en la fase inicial, no en la fase más avanzada. Y lo digo porque ya hay una publicación que muestra que en la fase avanzada no tiene utilidad, o por lo menos ese estudio demostró eso. Y hay otros estudios que sí muestran alguna utilidad en los pacientes hospitalizados que no tienen esa severidad clínica. Con esta aproximación, pues nos vimos sorprendidos el domingo. La FDA aprobó el uso dentro de la emergencia sanitaria en Estados Unidos de forma masiva del plasma como una alternativa terapéutica. Y digo sorprendidos porque todavía no hemos visto un estudio muy robusto para poderlo recomendar de forma masiva, pero igual les comentaba con el Remdesivir algo parecido. Entonces digamos que parece más una estrategia también, yo a veces digo de técnico política o de medidas desesperadas que puedan ser útiles, pero me parece que con el plasma es una opción terapéutica lógica, pero aún sin evidencia científica suficiente para ser recomendada de forma masiva o convertirse en un estándar de cuidado. Perfecto, nos preguntan si en pacientes con compromiso de la respuesta inmune, ejemplo oncológicos, tienen la misma probabilidad de hacer complicaciones que con otras comorbilidades. Sí, hemos visto algunas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, una de las premisas a priori que teníamos era que las personas que conviven con VIH iban a tener mayor riesgo de complicarse, y no lo hemos visto, tampoco lo han visto en otros países donde lo han analizado. El riesgo ha sido similar, y en cambio otros grupos de población que no lo teníamos como en el radar inicialmente, como un aumento con un riesgo aumentado, sí lo hemos visto, el caso de la obesidad, por ejemplo. Ahora, claro, hay un racional también que explica por qué ocurre esto en la obesidad, pero ha mostrado que específicamente para la pregunta que me hacen, en personas inmunocomprometidas, uno a priori considera que cualquier persona inmunocomprometida tenga mayor riesgo de complicación ante un agente infeccioso, pero también debe tener en cuenta que algunas veces la menor respuesta o estar inmunosuprimido mejor hace que puede ser que se monte de forma menor, de menor grado, una respuesta hiperinflamatoria o proinflamatoria sostenida. Y eso también puede explicar por qué algunas veces no se ve. Yo diría que mientras conocemos más de este virus y sus complicaciones, es muy prudente que las personas que están inmunocomprometidas tengan todas las medidas de autocuidado mucho más estrictas, porque probablemente la lógica daría que tener mayor riesgo de complicarse. Perfecto, profesor Álvarez. No tenemos más preguntas para usted. En nombre de la Cooperativa de Profesores y del PCR, le agradecemos su presencia y el invaluable conocimiento que nos ha compartido en la tarde de hoy. Mil gracias por acompañarnos. Bueno, un saludo a todos, y el profesor Ilvar, Gabriela, que nos ha saludado, y Claudia, y a todos los compañeros de la cooperativa, un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Un gusto doctor. verte. Un abrazo. Me quedó solo una pregunta pendiente para la profesora Gabriela, que es un caso puntual que nos expone una asociada donde dice que su hijo tuvo contacto cercano en la oficina con una persona que al otro día dio positivo después del hisopado. Lleva 7 días en aislamiento, que le ordenaron por 14 días y sin sintomatología. Preguntan si debe hacerse alguna prueba antes de reunirse con su familia. No, realmente no. Sí es cumplir debidamente la cuarentena y la distancia física del caso. A ver, cuando una persona va a desarrollar síntomas, de lo que sí está como muy claro en COVID, es que después de la infección, si el individuo va a ser sintomático,
entre el quinto día y el séptimo día, es decir, a los 5.5 días es el promedio de aparición de síntomas después de la infección. Si el individuo va a ser asintomático, como seguramente es el caso que nos refieren, después de 10 días, pudiendo haber estado infectado, ya no va a ser un individuo infeccioso para su entorno. Por lo tanto, cumplir la cuarentena de los 14 días es lo indicado. Hacerse una prueba en este momento daría un alto porcentaje de dar negativa, y por lo tanto lo que espera la humanidad con ansias es poder tener una prueba serológica adecuada que permita, a través de la presencia de anticuerpos, definir qué tanto porcentaje de la población colombiana ha correspondido a ese gran grupo tan importante y tan incógnito de asintomáticos que por supuesto estuvieron infectados, pero que no tuvieron ninguna sintomatología y no hubo un curso clínico ni leve, mucho menos severo de la enfermedad. Esa información es muy, muy importante para identificar ese grupo de, a mi juicio, resistentes naturales a la infección, que serían muy importante conocerlos. Para eso que también todo el mundo habla de inmunidad de rebaño, pero que hasta no tener una información certera, pues todo es bastante incierto y todo son, digamos, especulaciones valiosas en términos académicos. Perfecto, profesora Gabriela, mil gracias. No tenemos más preguntas para usted. Continúo con las preguntas para la profesora Claudia Vaca. Nos preguntan qué tan segura es la aplicación de la vacuna en el adulto mayor. Pues las vacunas en general tienen que mostrar una seguridad aceptable en cualquier grupo de edad. En especial la evaluación previa que se ha hecho hasta el momento de las vacunas que tienen mayor grado de desarrollo, evalúan la reactogenicidad y los eventos adversos más frecuentes, que suelen ser molestias, digamos, sintomáticas, musculares, las clásicas de las vacunas. En el caso de los adultos mayores, lo que más preocupa en realidad es que no desarrolle, que no despierte el sistema inmune, que no genere suficiente inmunidad y que al final la vacuna se considere no efectiva. Es decir, insuficiente inmunogenicidad en el sentido estricto de la palabra. Y por eso va a ser tan importante que cuando se evalúe la aprobación de las vacunas que van a entrar a nuestro país o a cualquier país, se revise qué tanto la población en la cual se investigó la vacuna, en la cual se experimentó, representa la población, el grupo de edad que ha tenido mayor riesgo, que es este grupo de edad. Tendría que haber, digamos, un diseño de la vacuna que permita esa respuesta inmune que se está buscando. En realidad esa sería la preocupación más alta. No sé si la profesora Lucy Gabriela quisiera anotar alguna cosa adicional. No, está perfectamente explicado. Claramente hay absoluta necesidad de continuar investigando y es muy clave en este punto. Solo diría que tener la debida robustez una vez llegue la vacuna o los distintos prototipos de vacuna para hacer ese proceso muy riguroso de inmunofarmacovigilancia con las vacunas que lleguen para conocer realmente cuál es la respuesta protectiva y la seguridad asociada con cada uno de esos prototipos. Tal vez lo único que agregaría es que, dado que vamos a hacer una investigación en tan corto plazo, los eventos adversos que son menos frecuentes y que suelen ser los más graves, van a ser insuficientemente detectados en el marco de esta investigación. Por eso lo que acaba de decir la profesora, la inmunofarmacovigilancia, que uno llamaría a través de estudios fase 4 o de vigilancia posterior a la inmunización, van a ser determinantes. Y lo diría yo en términos sobre todo de los sistemas orgánicos que comprometen, digamos, las complicaciones que hoy se están observando en el virus. El sistema cardíaco, el sistema renal, en general el sistema cardiovascular e incluso a nivel de cerebro se han identificado complicaciones. Así que esta evaluación de eventos adversos a estos sistemas va a ser mucho más importante una vez se lance las vacunas al mercado o a su aplicación masiva. Perfecto. Nos preguntan si Colombia va a participar en todos los ensayos de las distintas vacunas que están ofreciendo, Oxford, la rusa, la china, entendiendo que hay reinfecciones y diferentes cepas.
Pues la verdad es que lo ideal en unas condiciones normales, digamos, de investigación es que los laboratorios fabricantes sometan sus protocolos de investigación o los grupos de investigación que alían a los gobiernos, a las universidades y a las empresas farmacéuticas, hagan sus protocolos de investigación y los sometan en todos los países en los cuales tiene interés de reclutar voluntarios. América Latina es el foco de la pandemia y es una región que estaría privilegiada para el desarrollo de ensayos clínicos. El punto más complejo es que esto se ha vinculado más bien a la negociación de los precios y del acceso y distribución de las vacunas. Esto nunca antes se había visto, casi que estamos negociando individuos en experimentos clínicos contra prioridad en el acceso. Y es un asunto que tiene mucha discusión. En realidad, yo insistía en mi presentación en la importancia de que la ruta técnica de la evaluación de las vacunas es la que debe dominar en la discusión, no la negociación de participar en investigaciones clínicas en función de una prioridad de acceso. Es muy complejo. Por ahora, para responder, no tenemos sino el anuncio del gobierno nacional sobre la participación en la vacuna de Johnson & Johnson. Entre otras cosas, la de Johnson & Johnson no está en el escenario de las top, ni tampoco en el escenario de las que están negociando en el marco de un sistema solidario de la Organización Mundial de la Salud. No lo sabemos. Por ahora, que nosotros sepamos, no está, porque todo esto ha sido negociado de una manera muy cerrada y con acuerdos de confidencialidad que son un poco incómodos para la ciudadanía. Profesora, nos preguntan si el sistema inmune de personas mayores de 65 años se considera que tiene respuesta baja, ¿por qué se vacuna contra otras patologías como el neumococo o el herpes zóster? ¿Cuál sería la diferencia? Pues justamente los desarrollos de esas vacunas lo que han hecho es una formulación, una tecnología y una formulación y unos coadyuvantes que permiten activar esa respuesta. Y esto es lo que tendremos que mirar en las vacunas que se diseñen para COVID-19. De hecho, adultos mayores también se vacunan con influenza. Y en influenza se requiere revacunación. Primero por las características de la patología que es estacional, se asocia a los picos de infecciones respiratorias agudas, pero también en función de los grupos poblacionales que presentan las complicaciones por influenza que generan una alta mortalidad, que son los niños y los adultos mayores. Perfecto, nos preguntan que si existe a la fecha certeza científica respecto al nivel de riesgo frente al COVID-19 de las niñas y niños de 0 a 12 años. No entendí la pregunta, ¿me la repites otra vez? Dice que existen a la fecha certezas científicas respecto al nivel de riesgo frente al contagio del COVID-19 de niñas y niños de 0 a 12 años. Ah, vale. Pues esa es una discusión grande que hay. Esta es de las cosas que más tiene dividida la comunidad global e incluso para orientar a las decisiones de política pública. El riesgo de complicaciones en niños en esas edades es casi cero. O sea, es muy bajo. Los casos que se presentan es en enfermedades de muy baja incidencia, en la enfermedad de Kawasaki y otras complicaciones de enfermedades que se consideran raras. Y el gran debate está en si son propagadores o no son propagadores fuertes. La evidencia es contradictoria a la fecha. Hay un volumen grande de estudios que muestran que no cumplirían ninguno de esos dos criterios, ni ser población en riesgo, ni ser grandes contagiadores o esparcidores del virus. Pero hace poco salió un estudio, tiene un menor, digamos, alcance en población y tampoco es, digamos, contundente para que fuera conclusivo y cambiara completamente la otra evidencia que hay, que sugeriría que pudieran ser unos contagiadores importantes, pero no entendidos como hipercontagiadores. La población, los niños, también hay algunos estudios que han mostrado que en aquellos sitios donde se han reabierto las escuelas con buenas condiciones higiénico-sanitarias y de infraestructura, los niños adoptan rápidamente las estrategias de cuidado. Son los que primero adoptan esos cambios culturales, son muy juiciosos en esa adopción y en esa incorporación en sus hábitos de
esas prácticas higiénicas y hábitos de lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento. Entonces es un debate abierto, no hay datos concluyentes, hay solamente una publicación que salió hace muy poco, la semana pasada, sobre su rol en el contagio, pero hasta el momento hay una abundante evidencia también al contrario. Perfecto, profesor. Y la última pregunta es sobre si el virus puede atacar el sistema circulatorio, si es decir, de forma puntual puede atacar el corazón y producir algún tipo de afectación. Sí, en las personas que han tenido una complicación por la enfermedad, sobre todo los pacientes de riesgo que acabamos de hablar y con comorbilidades conocidas, la diabetes, la hipertensión, la obesidad y además la edad mayor de 65 años, una de las complicaciones más fuertes es la del sistema circulatorio, en especial por un síndrome de hipercoagulación que pudiera poner en riesgo la vida, asociado a otras complicaciones y a otros procesos inflamatorios sistémicos que son los que causan la alta mortalidad en este grupo de pacientes con estos factores de riesgo. Aquí quisiera mantener también claridad en un mensaje, y es que en la mayoría de la población que se contagia por fuera de esta población de riesgo cursa con o bien asintomático o con síntomas menores clásicos de un resfriado o de una gripa. Y su manejo es sintomático, como ya se conoce, con los antigripales, la hidratación, los antiinflamatorios. El punto del contagio y del cuidado tiene que ver con que no se expanda más el contagio, pero sobre todo que no llegue a las personas que tienen estas complicaciones o estas comorbilidades y estas características, porque cuando llega a ese tipo de población, en ese caso sí, el riesgo de terminar hospitalizado o terminar en una unidad de cuidados intensivos se multiplica. Perfecto, mil gracias, profesora Claudia. Profesor Iván Muñoz, hemos terminado las rondas de preguntas, nos excedimos un poco en el tiempo, pero queríamos atender un poco las inquietudes de todos los asociados. Gracias, Mónica. Muy amable, gracias. Gracias, profesoras. Gracias al profesor Álvarez por este tiempo. Y mire, nos pusieron en la mesa una cantidad de información de un valor enorme. Gracias a la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional por propiciar estos escenarios de conocimiento y de orientación que van a ser valiosísimos orientadores en nuestras decisiones individuales con impacto en lo colectivo y en lo público. Gracias a todos, gracias a todas por su asistencia y hasta la próxima tertulia del PCR y la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional. Un abrazo y feliz resto de tarde. Gracias, profesor. Mil gracias. Un abrazo grande, gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Bueno, a ustedes mil gracias, nuestro profundo agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy. Todo lo que nos contaron, sin duda alguna, será de gran ayuda y nos permitirá tener una mayor claridad sobre esta situación que estamos enfrentando, pues sin precedentes, y todo lo que nos espera ahorita con esta nueva realidad, de acuerdo con esas medidas que está adoptando el gobierno nacional. Pues no se trata ya de salir a la calle pensando que junto con el decreto el virus desapareció, sino que al contrario, esto va a demandar unas medidas de protección mucho más cuidadosas y duras. A nuestros asociados les agradecemos el habernos acompañado. Les recordamos que esta semana tenemos otra programación también diferente a raíz de los 20 años de la Corporación PCR. Mañana tendremos una tertulia literaria sobre qué es la tradición clásica. El jueves tendremos una conferencia sobre blockchain o criptomonedas. El viernes nuestra acostumbrada clase de Tai Chi y en la tarde vamos a tener a las 6 p.m. nuestro bingo. El día de hoy les estaremos haciendo llegar el link de inscripción. Y el sábado cerraremos nuestra celebración con una grandiosa conferencia titulada España del nacionalismo musical al flamenco. Recuerden que la Cooperativa de Profesores y el PCR continuarán acompañándolos en esta nueva realidad y seguiremos presentes para brindar bienestar y calidad a nuestros asociados. Continuamos con nuestra atención virtual. Recuerden que la cooperativa ha destinado canales para la atención de todos los asociados. Por favor, continúen cuidándose en casa. Feliz tarde para todos. Mil gracias. Feliz tarde para todos. Gracias. Hasta luego, César Morales. Chao, chao. Gracias.